Bueno, es importante que todos me veáis y me oigáis bien, porque quiero lanzar un mensaje hoy muy importante y quiero que llegue a todo el mundo. Estamos en unos momentos difíciles en el país, así que yo hoy quería reivindicar la figura de una persona, un personaje mejor, anónimo, un héroe anónimo, poco reivindicado, del que no se habla, que es el gran empresario. Primero quiero aclarar que me refiero a grandes empresarios, no pequeños y medianos empresarios, y por Dios, nunca autónomos. No esos que trabajan 14 horas para pagar las facturas. No, papá, no te mojes. De esos no me refiero a auténticos empresarios, grandes hombres, esos que tienen yate en Mallorca y que se ven de vez en cuando con Florentino. Tengo que decir que yo desde pequeño siempre he sentido admiración por ese tipo de personas. De hecho, en el colegio, cuando había algún grupo de mis compañeros, lo habitual, que los papás o los abuelos decían, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues la mayoría decían, yo quiero ser médico para curar a mi familia y a todo el que sufra. Pues yo quiero ser arquitecto para construir edificios donde la gente viva y sea feliz. O quiero ser profesor y enseñar a los que no saben. Cuando me llegaba a mí el turno decía, pues yo quiero ser empresario y enriquecerme a costa de otros. Y la gente me miraba mal. De hecho, mis padres como que agachaban un poco la cabeza. Decían, no, nos tenemos que ir y tal. Lo dejamos aquí el bollo, nos vamos ya, hasta luego. No entiendo por qué, pero así es. Desde pequeño yo he sentido esa llamada. Digamos que esto es como una vocación. Es parecido a una vocación espiritual. Un poquito quizá más lucrativa, pero no mucho más. Y entonces lo que sí quiero dejaros claro es que no todo el mundo puede ser un gran empresario. De hecho, todos los que estáis aquí no podríais serlo. Por una razón simple, os miro a los ojos y no veo ese ansia de poder. No veo el signo del dólar en vuestros ojos. Así que sería imposible. Sin embargo, hay personas, elegidos, que tienen ese estigma, digamos, dentro de ellos. Y como os digo, oyen esa llamada. Yo la oí. Yo soy uno de esos elegidos. Pero además de una llamada, empieza a ver, conforme avanza la vida, señales que le indican a uno que está en el camino correcto, que es cierto. Yo de pequeño, cuando iba a hacer los recados al mercado, esto es una noticia para mi madre que no lo sabía, me quedaba las vueltas y le decía que habían subido los tomates o que unos niños malos me lo habían robado. Después, cuando nadie me veía, bajaba al trastero a una hucha secreta que nadie sabía que tenía, detrás de un armario, y ahí guardaba el dinero. Cada 2 meses aproximadamente sacaba un poquito, me lo gastaba en tebeos, o en cromos, o en chucherías, y si alguien me preguntaba decía, no, me lo encontré en la calle, o me lo regaló una tía del pueblo. Como somos familia numerosa, pues era un rastro muy difícil de seguir. Un poco más adelante, cuando ya era un poco más mayor, de adolescente, lo que empecé a hacer fue pedirle prestado. Los eufemismos son muy importantes para un gran empresario. Pedirle prestado a mi primo sus revistas de desnudos artísticos. Eran unas que tenía escondidas detrás de 20 volúmenes del National Geographic, que decía que era lo que más le gustaba, pero casualmente todas estaban en el plástico del envoltorio, como las compró. Pues sustraía de ellas, sobre todo, dos de los títulos que eran los más solicitados, que eran Son demasiado jóvenes para ser legal y ¿Qué hace mamá con ese caballo? Tenían una gran acogida. Así que lo que hacía, las alquilaba a mis amigos, plazo máximo un día, a 5 duros por foto. Cuando ya veía que esa publicación ya no se movía, ya no había demanda, lo que hacía es que arguía una pequeña treta, que era decir que me la habían devuelto con las páginas pegadas, y por tanto el infractor tenía que quedarse con ella en propiedad pagando 500 pesetas. Un poco más adelante, ya siendo más mayor, entré a la universidad, estudié empresariales, por supuesto, y cuando terminé, entré en la empresa familiar, fundada en 1860, se dedicaba a la fabricación artesanal de pañuelos con bordados. Vendían estos pañuelos a precio de coste a una ONG, que los distribuía y los beneficios se utilizaban pues sobre todo para construir hospitales en Kenia. Empecé desde luego por abajo, mi padre me dijo tienes que empezar por abajo, para saber lo que cuesta subir en una empresa y el trabajo tan duro que es. A los 6 meses había convencido a todo el consejo de administración diciéndole las cosas van a cambiar, así que echamos a mi padre, me quedé yo de presidente, eso sí,
tuvo un paro de 2 días por año trabajado. Para algo era mi padre. Me parece un poco tráfico de influencias, pero bueno, que menos me ha dado la vida, pues yo te doy 2 días por año trabajado, me parece justo. Exactamente, mucho mejor, ¿ves? No te apuñala nadie por detrás, papá. Bueno, nosotros de vez en cuando, dame algo, tal... Pero bueno, vamos al tema, por favor, que esto es muy serio. Como os decía, prometí que las cosas iban a cambiar y así fue. 6 meses después, la empresa de pañuelos se había convertido en una franquicia de sex shops y con los beneficios me hice el accionista mayoritario y eché a todo el consejo de administración. Así que estaba en mis 24 años y ya era un gran empresario. Estaba dentro de la élite. Entonces me di cuenta de 2 cosas. Que es difícil llegar, es muy difícil llegar, pero es más difícil mantenerse en el Olimpo todavía. Es muy complicado. Y esta parte es la que vosotros, queridos amigos y obreros, subalternos, no entendéis. Y es la que quiero que veáis, por favor. Voy a intentar explicarme para que lo entendáis. Y es que la vida de un gran empresario no es nada fácil. Es una competición constante. Hay que tratar de competir con los otros empresarios para estar siempre por encima de ellos. Tener el yate más largo, los coches más lujosos, las casas más grandes, la nueva mujer más joven y más operada. Es muy difícil. Y requiere una atención y un esfuerzo intenso. Siempre hay algo que hacer. Para un empresario siempre hay algo que hacer. Los trabajadores siempre se quejan. Es que 9 o 10 horas es una jornada muy larga, es muy duro. Pero si supieran el trabajo de un gran empresario, es que eso no es nada. Siempre hay tareas pendientes. Siempre hay algún salario que recortar. Siempre hay jornadas laborales que extender. Horas extras gratis. Nóminas que dejar impagadas. Inmigrantes sin papeles a los que no hacer contrato ni tener seguros sociales. Es que solo de pensarlo perdonadme. Se me pone una presión en el cuerpo. Sindicalistas a los que comprar. Beneficios sociales que suprimir. Políticos a los que corromper. Esto último es muy difícil porque ahora o ya están comprados o están imputados. Entonces es dificilísimo. Ya ni buscando por Google. Y todo esto en un solo día, en 24 horas. Entonces quiero que penséis un poco detenidamente en ello. Porque ¿qué pasa? Que todo el mundo alrededor no lo entiende. Primero tienes que enfrentarte a los envidiosos. Toda esa gente que como no son como tú, son seres vulgares, buena gente pero vulgares, te envidian y tratan de hacerte daño, te atacan. Los jueces, los fiscales anticorrupción, los periodistas. Los jueces pues empiezan a decirte cosas feísimas como malversación de fondos, fraude, estafa, explotación de trabajadores. Y además tratan de que vayas a la cárcel por ello, como si eso fuera un delito. Después, los periodistas. ¿Qué hacen? Que cuando salen todas esas noticias ellos lo publican en sus periódicos, a primera plana, y te ponen como el malo. Como si uno tuviera que avergonzarse de hacer su trabajo. No es justo. Como si a un carpintero le abuchearan por hacer una silla o una mesa. Está haciendo cada uno su trabajo. Pero la mayor decepción siempre son los políticos. Siempre. Cuando las cosas van bien, pues siempre hay estrechar la mano, sonrisas, abrazos, palmadas en la espalda. Vienen corriendo a hacerse fotos contigo cuando inauguras una nueva filial. Te dicen que, hombre, a ver si puedes darle su apoyo en la campaña electoral, a ver si los financias un poquito. Eso se lo suelen decir por el teléfono móvil, una línea secreta. Tal. Pero ¿qué pasa? Que de repente se oye la palabra corrupción y ya nadie te conoce. Te dicen, no, bueno, conocer sí, pero lo vi 2 o 3 veces y apenas hablé con él, ¿eh? ¿Cómo era su nombre? Les llamas y no te devuelven las llamadas, no te devuelven los correos. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a decir, la corrupción está mal, hay que ser inflexible con la corrupción. En nuestro partido no hay corrupción, es lo de los demás. Y ya no se acuerdan de ti. En los momentos buenos sí, pero después ya no se acuerdan de ti. Y los peores de todos, sin duda los peores, los trabajadores. Qué desagradecidos. Siempre igual, siempre con lo mismo. Los derechos fundamentales, la dignidad del trabajador. Si no fuera por nosotros, ¿qué tendrían? Nada. Ahora tienen un empleo miserable, mal pagado, muchas veces sin contrato, pero tienen algo. ¿Y gracias a quién? A nosotros. Pero no,
ellos con sus huelgas, con sus manifestaciones, con sus pancartitas. Perdonadme, que no sabéis lo duro que es. No lo sabéis, claro, ni lo sabréis porque no vais a estar nunca en mi situación, pero bueno, no importa. Como os digo, llega el día 1, el día del trabajo, y salen con sus pancartitas ellos a manifestarse, cuando tendría que ser el día del gran empresario, realmente. En vez de esas pancartas tan estúpidas y tan repetidas que sacan de basta de precariedad laboral, pleno empleo, deberían sacar otras, ya al descenso de sueldos, despido libre inmediato, vivan los látigos de 7 colas, que vuelva a la época de las pirámides. Deberían lanzarnos pétalos y ponernos alfombras doradas cuando pasamos, componernos sonetos, incluso deberían levantar estatuas de oro macizo, en nuestro honor, con su sueldo, claro. Pero no, ¿qué recibes? Quejas, nada más, quejas y quejas. Pero a pesar de todo esto, yo he seguido adelante, no pudieron frenar mi vocación. Así que me hice gran empresario y por fin llegó mi oportunidad. Porque yo de pequeño no quería ganar el premio Nobel, ni ser un gran médico, ni ganar un mundial de fútbol. Yo quería ser presidente de la COE. Era mi sueño. Y por fin hace 2 años salió una oposición. Y dije, pues me presento. Voy a intentar recordar cómo eran los términos para un poco... Si no me equivoco decía algo así. Por inminente cambio de directiva, se busca presidente para la Organización Empresarial Nacional. Se ofrece enriquecerse aún más, si es posible, conocer a gente importante como Florentino, tratar habitualmente con políticos y tener sitio en el Palco de Madrid, que para empezar no está mal. Requisitos mínimos. Poseer un conglomerado de empresas, principalmente si fuese en el sector turístico, donde al menos la mitad de ellas estén en quiebra. Segundo, que el 70% de tu plantilla tenga al menos nóminas impagadas desde hace 6 meses. Tercero, falta de ética y de moral. Se valorará positivamente si ni siquiera se conoce el significado de estas 2 palabras. Cuarto, capacidad para negar cualquier hecho ilegal que se realice, echando la culpa al gobierno, a la prensa, al cambio climático o a una confabulación de los Illuminati. Todas estas son requisitos indispensables. Después teníamos otros requisitos deseables, que era nivel alto de idiomas o al menos lo suficiente para intentar engañar a algún extranjero y endosarle nuestras empresas en quiebra. Segundo, desconocer las funciones, incluso la existencia del comité de empresa. Y tercero, ser experto en ley concursal. Yo tenía las características, así que me presenté con toda mi ilusión. Era la plaza de mi vida, pero no pude sacarla. Quedé segundo, que está muy bien. Pero claro, era normal porque se presentó un candidato totalmente irrechazable. El señor don Gerardo Díaz Ferrán. Era imposible competir contra él, porque no solo cumplía todos los requisitos, sino que los superaba. Es decir, él tiene ahora mismo, creo que son el 80% de sus empresas en quiebra, aunque lo niega. Miles de trabajadores explotados e impagados, sus nóminas. Y además ha conseguido algo más, un grado superior. Y es que ha estafado a miles de personas que habían puesto todos sus ahorros y su ilusión en viajes. Querían hacer viajes al extranjero, otros ver a sus familiares, y ha conseguido que se queden sin dinero, sin viaje y sin ilusión. Así que, lógicamente, le dieron la plaza a él. Yo lo que haré, seguiré intentando mejorar, trabajar para seguir adelante y algún día poder acercarme siquiera a la suela de sus zapatos, porque es un señor demasiado importante. De hecho, es tan importante que yo creo que el presidente de la COE se le queda corto. Debería ser, no sé, ministro de Economía, presidente del gobierno. No, tendría que ser emperador de la galaxia. Lo único que se adaptaría a su gran humanidad y a su talento. No puedo seguir ahora, sí que no puedo seguir. Pensar en don Gerardo y... Me voy a ir, pero antes, por favor, os voy a pedir algo. Por favor, poneros en pie. Por favor. Todos en pie, por favor. Soy empresario, ¿cómo no voy a mandar? Os voy a pedir ahora, por favor, que os unáis a mí
en un aplauso fuerte y sincero para ese gran hombre. Maestro, donde quiera usted que esté, este aplauso es para usted. Gracias. ¡Viva la patronal! ¡Viva!